Hola, es un gusto estar entre ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. En este día estudiaremos el capítulo 11 del Evangelio de San Juan y analizaremos esta historia supernatural que sucedió en los tiempos de Jesús y que algunas veces se vuelve a repetir en nuestros tiempos tan solo por la misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros. Analicemos juntos esta historia. En este capítulo 11 comienza diciéndonos que Jesús tenía tres muy buenos amigos. Lázaro, su amigo amado, a quien más tarde muere a causa de una grave enfermedad. Tenemos a Marta, una joven muy activa, muy gentil, muy trabajadora y muy servicial. Y también nos habla acerca de María, otra joven que le gustaba mucho escuchar para aprender. Espero que te identifiques con alguno de ellos y espero que Dios hable a nuestro corazón en esta ocasión. Mientras Jesús está por esos lugares, recibe el mensaje de parte de estas dos chicas de que su hermano Lázaro estaba gravemente enfermo. Es una situación triste cuando tenemos a un familiar enfermo, mucho más si está grave, mucho más si está en la sala de urgencias, mucho más si lo amamos. Jesús recibe la noticia a través de un mensajero que manda a Marta y María y ellas aprovechan el amor que Jesús sentía por Lázaro, que al mandar este mensaje no dicen a Lázaro precisamente, sino que dicen: el que amas está enfermo. Una de las cosas que debemos dejar bien claros, hermanos, es que Dios nos ama a todos, Él nos diseñó de acuerdo a su personalidad y dentro de su esencia de Dios mismo es amor. Por lo tanto, nosotros tenemos amor y damos amor porque fuimos diseñados como Él. Pero déjame llevarte hacia los tiempos de hoy y preguntarte: ¿cuál es tu reacción cuando mandas un mensaje a una persona que tú le tienes aprecio, sabes que te va a ayudar, a una persona que sabes que cuentas con ella? Le mandas el mensaje y te deja en visto. Pensando en la juventud como ustedes, pienso que se pasarían toda la noche esperando respuesta a ese mensaje que enviaron por su correo electrónico. Digo que en la noche porque la generación de hoy duerme de día y está despierto en la noche, generalmente con su celular. No me imagino el día que por alguna situación extrema, por algún otro germen más contagioso que el COVID, estemos recluidos, o por alguna situación de guerra en la cual los satélites sean destruidos. Yo no sé qué vas a hacer con tu tiempo mientras esperas, pero déjame decirte que mientras esperas, Dios te ama, Dios nos ama. Cuando Jesús recibe el mensaje de parte de esta persona, Él expresa delante del mensajero y delante de los discípulos que lo acompañaban una promesa que dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios se gloríe en ella. El mensaje fue: el que amas está enfermo. Los amigos de Jesús confiaban en que Jesús iría. Los amigos de Jesús confiaban en que Él regresaría juntamente con el mensajero que enviaron.
Pero la Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más. Dios no va a ser manipulado. Dios no va a ser movido por cosas que nos sentimos incómodos por esa situación o por una situación más grave. He escuchado que algunos cristianos dicen, si oras esto y haces eso, obtendrás esto. Discúlpame, pero no hay fórmula alguna para alcanzar la misericordia de Dios. Dios nos ama, Dios nos busca. Dios muestra su amor, que envió a su Hijo del cielo a la tierra por amor. Por eso es que no debemos confundir el amor humano con el amor de Dios. El amor humano es una acción que nos hace sentir cómodos, pero no confundamos ese amor con el amor de Dios. Dios sonríe cuando confiamos en Él. Dios sonríe cuando tenemos fe en Él. La fe es la espera, es la confianza, es la paciencia de esperar los resultados de Dios. Dios es el Señor de la cosecha. Dios es el Señor de los resultados. Entonces el amor de Dios en tu persona debe ser probado cuando percibes su ausencia. Debe ser alabado el nombre de Dios en cualquier circunstancia. Déjame decirte por qué te comento esto. Porque el escritor Juan pone una nota entre paréntesis en el versículo 2 del capítulo 11, cuando dice, esta María es la que derramó el perfume de nardo puro de muy alto precio en los pies de Jesús y los enjuagó con sus pies. Esta es una acción de adoración. Entonces, desde el principio de esta historia, Juan quiere que te pongas en la mente, Dios quiere que alabemos a Dios sin saber lo que está pasando, sin comprender lo que está pasando, a sabiendas que estamos en una situación difícil. Debemos adorar, debemos alabar a Dios, porque Dios es alguien que nos ama. Somos muy preciados para Él. En ocasiones Dios nos invita a seguir por sendas que no entendemos. Lo podemos ver cuando en los versos siguientes dice que Jesús estaba con sus discípulos y comienza a decirles que deben de ir allá donde está Lázaro. Ellos dicen que es peligroso porque en la ocasión anterior la gente de esa población quería apedrearlo, quería matarlo, pero lo que ellos no sabían es que Jesús no podía ser muerto hasta que no se cumpliera la promesa de salvación a través de la muerte de Jesús, a través de su resurrección y a través de mostrarse ante miles de testigos para dar evidencia de que Jesús resucitó. Durante esta ocasión de que está con sus discípulos camino hacia el pueblo de sus amigos, Jesús expresa diciendo a sus discípulos, vamos con Lázaro, él duerme. Y unos de sus discípulos dicen, Señor, si duerme, es que va a mejorarse, es que va a aliviarse. Sabemos que el descanso ayuda cuando estamos enfermos, pero Jesús no se refería al sueño de Lázaro. Jesús, al ver la respuesta de los discípulos, voltea y les dicen, Lázaro ha muerto, para que lo entendieran, para que quedara claro. Y entonces, aún así de que Jesús expresó esto, a Tomás, ese mismo discípulo que dudó en la resurrección de Jesús, en esta ocasión dice, vayamos pues con el Maestro y muramos con Él.
no lo entendieron. Espero que tú sí lo veas ahora que está escrito, pero la situación de esto es, caminamos por donde vamos, donde nos ha señalado Jesús que caminemos, y a veces no entendemos. Pero hermano, yo te invito a que camines en la senda que Jesús ha trazado y que nos muestra a través de la Escritura, y verás que aunque hay cosas que no entiendas, Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros y nos vamos a asombrar. Nos vamos a asombrar tanto como en esta historia. Cuando Jesús se acerca a esta región, las personas que acompañaban a la familia de Lázaro, María y Marta, estaban aún ahí reunidas con ellos. Y la pregunta que surge antes de que Jesús entre es que si Jesús no fue cuando ellos querían que fuera, y si Jesús no hizo lo que ellos querían que hiciera, ¿todavía les ama? Esa misma pregunta te la debes hacer tú. Yo quisiera preguntarte, si Jesús no vino cuando tú lo necesitabas, y si Jesús no hizo lo que tú querías que hiciera, ¿todavía te ama? Nuestros pensamientos en esas situaciones de decisión tienen dos caminos. Uno, una fe que te impulsa a creer, una fe que te impulsa a seguir. O, número dos, un miedo que te paraliza. Un miedo que trae preocupación a tu vida y haces expresiones como, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo responderás a mi oración? Después viene tu duda. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a Él? ¿Por qué si hay personas más malas? ¿Por qué a Él? Él es una persona buena, Él es una persona que predica, Él es un predicador, Él es un diácono, Él es un hombre bueno, Él ayuda a los pobres, Él ayuda a los que están en los anexos. ¿Por qué, Señor? Está la duda. Pero después viene esa duda de Satanás que dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo permitiste? Si tú eres poderoso, si tú lo sabes todo, ¿por qué permitiste que sucediera esto? ¿Por qué permitiste que abusaran de mí? ¿Por qué permites que mi mamá ande con uno y con otro? ¿Por qué permites que mi mamá nos haya dejado? ¿Por qué permites que mi papá haya muerto? ¿Por qué permites que mi papá se haya ido? Hay situaciones, hermanos, tan desesperantes en nuestra vida, desesperantes en los jóvenes que nos rodean, desesperantes entre tus amigos, que el diablo aprovecha para mantenerte allí sepultado por el miedo, por malos sentimientos, por malos hábitos, por la depresión, por la ansiedad. Satanás quiere tenerte atado ahí. Recuerda que la Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. No permitas que eso pase. Dios te ama y Dios quiere que tú recuerdes. Hay una demora natural entre la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras una planta, si recuerdas, por ejemplo, en secundaria, en biología o en algún laboratorio, poníamos una semilla a germinar. Pero esa semilla no germinaba inmediatamente, teníamos que tener un periodo de espera. A esa espera me refiero, hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Otra cosa que quiero que recuerdes es que mientras tú y yo hacemos la petición a Dios, hay una lucha espiritual en las regiones celestes que no sabemos y que desconocemos en profundidad cómo es, porque la Biblia da pocos detalles acerca de eso, pero sí nos habla de que hay esa lucha porque la respuesta llegue. Número 3, la espera a veces se demora porque Dios te está preparando para la bendición. Dios está más interesado en tu carácter que en responder tu oración. Otra cosa, siempre que estés en esa espera, estarás bien acompañado.
Si tú confías en Dios, Dios estará contigo, estarás bien acompañado. Recuerda los ejemplos de Ana, una mujer que durante mucho tiempo estuvo orando por un hijo. Recuerda a Noé, un hombre que durante mucho tiempo estuvo trabajando afuera de su casa, construyendo un arca, aun y cuando sus hijos adolescentes decían que, mi papá está loco, mi papá, yo no sé por qué eso. No conocían la lluvia, no conocían que era una inundación. Solamente Noé creyó, solamente Ana creyó, solamente Abraham creyó que después de 100 años iba a ser padre, y que su hijo iba a ser padre, y que su hijo iba a ser la semilla, el primer fruto de toda una gran generación. Y la siguiente cosa, la quinta que quiero que recuerdas mientras estamos en el periodo de espera: Dios siempre cumple sus promesas. Esa es importante, es la más importante de todas. En el verso 20 nos dice que María salió a su encuentro. Imagínate la desesperación y el fervor que tenían por Jesús, porque ellas convivieron con él. Ellas comían con Jesús en su casa, ellas invitaban a que Jesús, le daban posada a Jesús para que se quedara cuando él lo necesitaba, cuando andaba predicando por esos caminos. Y Marta escucha que Jesús va cerca del pueblo y ella sale a su encuentro. Y si observan la escritura, hermano, joven, dice: no viniste cuando yo te necesitaba, no hiciste lo que yo quería que hicieras, pero aun y cuando no hayas hecho nada de eso, la perspectiva que yo tengo acerca de ti, Jesús, no cambia. Tú eres Señor, y yo sé que aún lo que pidas ahora, Dios lo hará. La convicción que tú y yo debemos de tener, que Marta nos invita a tener, debemos de creer en que Él es Señor, aun y cuando no haya hecho y no haya venido cuando tú lo necesitabas. En otras ocasiones, Marta recibía a Jesús en su casa, no en esta ocasión. María estaba un poco molesta. María tenía que decirles cosas a Jesús y salió a su encuentro a las afueras de la ciudad. Y ella dice: te mandé el mensaje y me dejaste en visto. Mi hermano Lázaro estaba cada día más y más enfermo, y la fe mía y la de mi hermana estaba cada vez más y más débil. Pero responde algo bien certero: pero yo sé que ahora que todo lo que tú le pidas a Dios, Él lo hará. Yo sé ahora que Dios está presente. Yo sé aún ahora que Dios está trabajando. Yo sé que aún ahora, aún y cuando no hayas hecho nada de lo que te he pedido, tú estás trabajando. Yo sé que aún ahora Dios es soberano. Yo sé que aún ahora Dios se está presentando. Dios responde: no hice lo que tú querías, no vine cuando tú me necesitabas, pero lo hice porque quiero que veas, quiero que sepas, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le pregunta a María, y es la misma pregunta que Jesús te hace hoy. ¿Crees tú esto? Mientras estamos predicando, mientras estamos escuchando, la gente está escribiendo en mensajes de texto: necesito que oren por mi hijo, necesito que oren por este trabajo, necesito que oren por mi enfermo, necesito que oren por esta enfermedad, necesito por los que están en los hospitales. Hay mucha gente escribiendo en texto,
mandando mensaje, lo que necesitan. Quieren que Dios se presente, quieren que Dios esté, quieren que Dios responda. Pero déjame decirte, si aún no estuvieras aquí, tú eres la resurrección y la vida. Aún y cuando no respondas a mi oración, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Aún y cuando Él muera, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Aún y cuando Él continúe enfermo, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. No hice lo que querías, no hice lo que quisieras, porque quería que vieras quién soy. Alaba al Señor, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. María confesó su fe, aún en la ausencia de ese milagro. Ni siquiera sabías cómo Dios iba a responder. Después de haber escuchado esto, María regresa y le avisa a María, su hermana. Marta regresa y le avisa a María, su hermana: María, el maestro está aquí y te busca. Dice la escritura que María salió corriendo al encontrarse a Jesús en el camino. Y la escritura dice algo hermoso. Dice que María corrió hasta el lugar donde Marta se había encontrado con el maestro. Hasta ese lugar. Jesús se mantendrá a la distancia que tú lo quieras tener. Jesús estará tan cerca como tú lo decidas. Jesús quiere venir a donde tú estás, pero se acercará tanto como tú se lo permitas. Esa María que vino corriendo, lo primero que hizo fue postrarse a los pies de Jesús. Postrarse a los pies de Jesús. Y expresó las mismas palabras que su hermana: Señor, si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. Y al ver Jesús a María y a toda esa gente que la siguió, que habían pensado que María iba al sepulcro a llorar, pero la siguieron hasta donde se encontró con Jesús. Al verlos Jesús llorar y a María, Jesús lloró. Jesús se conmovió tanto. Jesús se conmovió tanto. Jesús lloró. Es un versículo que debes de memorizar. Jesús lloró. Jesús, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, lloró. Él llora en tus angustias. Él llora en tus pruebas. Él llora en tus pérdidas. Antes que Él mostrara su poder, Él lloró. Él mostró empatía por esa pérdida. Él muestra empatía por ese dolor que tú sientes. Él está cerca de ti aunque tú no lo veas. Él estará cerca de ti tanto como tú se lo permitas. Tanto como tú se lo permitas. Jesús no había entrado a la aldea. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Sería la pregunta. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Jesús luego pregunta por la ubicación. ¿Dónde lo pusieron? Llévame a ese lugar. A ese lugar donde enterraste tu creencia en Dios. A ese lugar que fue un rechazo. A ese lugar donde tuviste una pérdida. A ese lugar donde te traicionaron. Llévame a ese lugar. Jesús te dice, llévame a ese lugar. Jesús, podemos ver en los evangelios que Él tenía muchas formas de sanar. Nunca tenía una misma forma de sanar. Una de sus formas era
tan solo hablar a la distancia y quien estuviera a la distancia era sanado. No en esta ocasión, no en esta ocasión, porque Jesús nos quería mostrar que Él quiere venir tan cerca como se lo permitamos a aquellas cosas a las cuales la gente desea no venir, a aquellas cosas a las que la gente se aleja. Jesús te dice, llévame a ese lugar. Y no me estoy refiriendo a un lugar físico, me estoy refiriendo a ese lugar emocional, me estoy refiriendo a ese rincón de tu corazón en el cual tú tienes sepultadas cosas como tu optimismo por las cosas de Dios, como tu creencia en Dios. Llévame a ese lugar donde aprendiste a manejar la lección en lugar de combatirla. Llévame a ese lugar, dice Jesús. Cuando Jesús llegó a ese lugar, vio una cueva tapada con una gran piedra y dijo, quiten la piedra, muévanla. El poderoso Jesús podía haber movido esa piedra fácilmente, pero es necesario que le obedezcamos antes de que Él obre su milagro, antes de que su poder sea manifiesto. La obediencia humana tiene una tarea primordial e importante en las cosas majestuosas de Dios. En la obra de Dios, la obediencia tiene una tarea muy importante. Cuando la gente que quitó la piedra obedeció, se vio aquello profundo. Y María, antes de que entrara, dice, no quiero que veas ese lugar, no quiero que entres ahí, no me gustaría que la gente se enterara de lo que hay en mi corazón. No quiero, estoy avergonzada. Esa vergüenza te tiene atrapada. No quiero, Señor, no quiero que sepan esto. Una vez quitada la piedra, Jesús voltea a Marta y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Lo recuerdas cuando estaba contigo? ¿Lo recuerdas cuando lo escuchaste en predicaciones? ¿Lo recuerdas cuando Jesús te lo decía cuando lees su palabra? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gente habló, pero Jesús no responde a las opiniones de ellos. Jesús responde a su propósito. La meta de Jesús no era sanar a Lázaro. La meta de Jesús era obrar un milagro. La meta de Jesús era resucitar a Lázaro. La escritura dice, entonces quitaron la piedra y Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Ya sabía que me escuchas, pero lo hago a causa de la multitud que está aquí alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego de esto clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Una sola vez lo dijo, y cuando lo dijo, el muerto salió, la cosa pestilente salió, el lugar muerto volvió a la vida, los huesos secos se juntaron, el muerto volvió a la vida. Vuelve a la vida, dice Jesús, vuelve a la vida, te invita Jesús. Sal fuera, dice Él. Dios te ama, la cruz es evidencia de ello. Jesús mismo dijo, yo soy el camino por el que debes andar, yo soy la verdad que debes de conocer, yo soy la vida que debes vivir. ¿Tú crees esto? ¿En verdad lo crees? Para concluir, te invito a decir
a Jesús: Señor, resucítame, vuélveme a la vida, vuélveme al gozo de tu salvación. Necesito un milagro tuyo en mi vida. ¿Crees esto? Si tú eres una persona que me está escuchando y no has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que, si quieres invitarlo a tu vida, repitas conmigo estas palabras. Padre, gracias por escucharme. Hoy he decidido quitar la piedra de mi corazón para exponerte mi vergüenza, para mostrarte la necesidad que tengo de ti. Reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti. Perdóname, ayúdame a seguirte. Quiero que seas el Señor de mi vida. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. Lo recibo hoy en mi corazón. Por favor, resucítame. Por favor, haz un milagro en tu nombre. En tu nombre vuelvo a la vida. Amén. A ti, querido hermano, espero verte con ese gran ánimo que antes tenía. Que sientas el amor de Dios en tu vida y que cuando aún no lo sientas, le alabes. El escritor de Juan, el escritor de esta historia, quería que tú y yo supiéramos que debemos alabar a Dios aún antes, aún durante y aún después del poder manifestado en nosotros a través de Jesús. Dios es bueno. Que Dios les guarde.